Colombia no solo es cumbia, café y paisajes hermosos, también es tierra de misterio, miedo y tradición oral. En cada rincón del país, hay historias que se cuentan en voz baja, que pasan de abuelos a nietos y que, aunque muchos dicen que son solo cuentos, otros juran haberlas vivido. Hoy te traigo 6 leyendas del folclore colombiano que han perdurado por generaciones. Prepárate para conocer a los espíritus, monstruos y seres mágicos que viven entre nosotros. Pero antes de empezar quisiera que me cuentes de dónde nos ves. Y ya que estás ahí, suscríbete y dale a like. Muchas gracias, comencemos. Dicen que hay un llanto que atraviesa el viento, que se cuela entre los árboles en la oscuridad de la noche. Un grito de dolor que hiela la sangre y eriza la piel. Si alguna vez lo escuchas cerca de un río, no mires atrás, porque podría ser ella. Hoy te traigo una de las leyendas más aterradoras del folclore colombiano, la historia de La Llorona. Mucho tiempo atrás, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos caudalosos, algunos dicen que fue en el Tolima, otros en el Valle del Cauca o Santander, vivía una joven de nombre María. Era una mujer hermosa, con una mirada profunda y una larga cabellera negra que bailaba con el viento. Pero también era orgullosa, ambiciosa, y deseaba una vida de lujos, más allá de la que su humilde familia campesina podía ofrecerle. Un día, llegó al pueblo un joven forastero, elegante, montado en un caballo blanco, hijo de una familia adinerada de la ciudad. María, decidida a conquistarlo, usó su belleza como anzuelo. Y funcionó. El joven se enamoró perdidamente de ella. Pronto comenzaron una relación, aunque él jamás formalizó matrimonio. Tuvieron 2 hijos, y durante un tiempo, vivieron en una pequeña finca a las afueras del pueblo. Pero con los años, el amor se enfrió. El hombre empezó a viajar con más frecuencia a la ciudad, donde se decía que tenía otra mujer. María, sola, comenzó a sentir como su mundo se venía abajo. Lo que una vez fue pasión se convirtió en abandono, y lo que fue promesa se convirtió en silencio. Una tarde, el joven regresó al pueblo, pero no para verla. Lo vieron pasar en su carruaje junto a una mujer vestida de blanco. Iban camino a la iglesia. Se casaría con otra. María sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La rabia, el orgullo y el dolor se apoderaron de su alma. ¿Cómo podía él, después de todo lo que vivieron, casarse con otra y dejarla con los hijos de ambos? Esa noche, enloquecida, tomó a sus 2 pequeños y los llevó al río que cruzaba cerca de la finca. Algunos dicen que los abrazó con ternura antes de hacerlo, otros que sus ojos ya no mostraban humanidad. Lo cierto es que los arrojó al agua, y el río se los llevó. Apenas lo hizo, un grito desgarrador brotó de su garganta. ¡Ay, mis hijos!, gritó una y otra vez, mientras caía de rodillas a la orilla del río, sollozando, golpeando el agua, queriendo retroceder el tiempo. Pero ya era demasiado tarde. La encontraron al amanecer, desvanecida entre las piedras. Algunos dicen que murió de tristeza. Otros que se quitó la vida. Pero desde entonces, su espíritu nunca descansó. Los campesinos y pescadores del pueblo comenzaron a contar que por las noches, se escuchaban lamentos junto al río. Un llanto profundo, lastimero, que decía, ¡ay, mis hijos! Muchos aseguraban haberla visto, una mujer vestida de blanco, con el cabello suelto cubriéndole el rostro, flotando entre la neblina. A veces se le aparecía a quienes caminaban solos, otras veces, la escuchaban desde lejos, pero si el llanto sonaba muy cerca, no era tan grave. Lo peligroso era cuando el llanto se oía lejano, eso significaba que estaba justo detrás de ti. Desde entonces, el alma de María, convertida en la Llorona, vaga por los caminos, buscando a sus hijos. Y si encuentra a algún niño solo, podría llevárselo pensando que es suyo. También se dice que castiga a los hombres infieles y a las madres que descuidan a sus hijos, como si su historia fuese una advertencia eterna. Número 2. El sombrerón. Antioquia, eje cafetero. La leyenda de El Sombrerón tiene sus raíces en distintas regiones de Colombia, especialmente en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero. Aunque cambia ligeramente según el pueblo, todos coinciden en lo esencial: se trata de un ser bajito,
de aspecto misterioso, que lleva un enorme sombrero negro que le cubre casi todo el rostro. Pero lo más inquietante no es su figura, sino su presencia. Dicen que el sombrerón es un espíritu que castiga a los trasnochadores, borrachos, mujeriegos y a todo aquel que ande por caminos solitarios después del anochecer. Monta un caballo oscuro como la noche, de ojos rojos como brasas, y siempre aparece cuando menos lo esperas. Nadie sabe de dónde viene, ni hacia dónde va. Solo se sabe una cosa: si lo ves, no lo olvidarás jamás. Esta historia ocurrió hace décadas en un pueblo cafetero del Quindío. Un joven llamado Julián era conocido por ser mujeriego, fanfarrón y por pasarse las noches bebiendo en la cantina del pueblo. Le gustaba caminar de regreso a casa por una trocha solitaria, desafiando a la oscuridad y burlándose de las leyendas que contaban los ancianos. ¿Sombrerón? Eso es puro cuento de viejas, decía entre risas. Una noche, después de unas copas de más y de molestar a una joven en la cantina, Julián decidió tomar el camino largo, cruzando por la quebrada y los cafetales. La luna estaba oculta por las nubes, y el único sonido era el de sus propios pasos, hasta que lo escuchó, el galope de un caballo. Al principio pensó que era un campesino más. Pero el sonido no se acercaba, ni se alejaba. El galope parecía rodearlo. De pronto, los cascos se detuvieron. Y allí, entre los cafetales, lo vio, un hombre bajito, inmóvil, con un enorme sombrero que tapaba su cara. El caballo, negro como la sombra, exhalaba vapor por las narices. Julián intentó hablarle, pero el aire se volvió denso. No podía moverse. El hombre levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro seguía en sombras, los ojos brillaban como dos carbones encendidos. Dicen que el sombrerón no dijo una palabra. Solo se rió. Una risa grave, que retumbó por todo el cafetal. Esa noche, Julián regresó al pueblo corriendo, sin zapatos, sin aliento, con los ojos desorbitados. Nunca volvió a salir de noche. Algunos dicen que perdió el habla por semanas. Otros aseguran que lo vieron conversando solo, como si esa presencia aún lo siguiera. Pero... ¿qué quiere el sombrerón? No es un espíritu que mata, pero castiga. A veces con sustos, a veces con pérdidas, y otras, simplemente dejándote una huella que te acompañará toda la vida. Algunos lo han visto junto a los cementerios, otros en caminos de tierra al borde de los pueblos. A veces aparece como sombra alargada, otras, como un susurro que te sigue sin rostro. También se dice que puede volverse invisible, pero que siempre deja el sonido de su caballo como advertencia. Y algo más, si te burlas de él, te encontrará. Número 3. La patasola. Selvas colombianas. La patasola es una figura muy presente en el folclore de varias regiones de Colombia, especialmente en Antioquia, Tolima, el eje cafetero, el Chocó y el sur del país. Su nombre viene de una característica muy particular: solo tiene una pierna. Pero no te equivoques, eso no la hace más débil, al contrario, es más rápida, más letal y más peligrosa de lo que puedas imaginar. Hay muchas versiones sobre su origen. Una de las más comunes dice que fue una mujer hermosa y casada, pero infiel. Cuando su esposo descubrió su traición, enloquecido por la ira, le cortó una pierna y la abandonó en la selva, donde murió entre alaridos, maldiciendo al hombre y al mundo entero. Otra versión cuenta que fue una madre que, en un acto de locura, asesinó a su hijo para poder escapar con su amante. Pero al hacerlo, fue maldecida por la tierra misma y condenada a vagar para siempre como una criatura maldita. Desde entonces, su alma quedó atrapada en los montes, convertida en un ser monstruoso, mitad mujer, mitad bestia, pero con un poder: puede tomar la forma de una mujer bellísima para atraer a los hombres al interior del bosque. Muchos hombres en la zona rural tienen historias parecidas. Escucha esta. Hace unos años, en una finca cafetera en las montañas del Quindío, un grupo de jornaleros se reunía cada noche alrededor del fogón a compartir historias. Uno de ellos, Pedro, era el típico mujeriego, joven, confiado, y se burlaba de todas las leyendas.
Una noche decidió internarse en el bosque a buscar leña, a pesar de las advertencias de los demás. Se adentró con una linterna vieja, silbando, riéndose solo. Pero al llegar al borde del arroyo, vio algo. O mejor dicho, a alguien. Era una mujer, sola, vestida de blanco, con el cabello largo, negro como la noche, que le cubría parte del rostro. Parecía herida. ¿Estás bien?, le preguntó Pedro. Ella no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa hermosa y extraña. Pedro se acercó, y ella lo miró fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Y entonces, sin previo aviso, la mujer saltó sobre él. El rostro se transformó en una máscara demoníaca, colmillos, ojos rojos, una lengua larga y sucia. Y allí donde debía haber una pierna, había una extremidad grotesca, única, deforme y fuerte como el tronco de un árbol. Pedro apenas logró escapar. Gritaba mientras corría, cayendo, arañándose con ramas y espinas. Dicen que llegó sin aliento, con el rostro pálido y los ojos perdidos. Nunca volvió a salir solo de noche. Y desde ese día, a veces lo despertaban los silbidos, o el sonido de algo arrastrándose junto a su ventana. Pero... ¿a quién persigue? A los hombres infieles. A los que entran a la selva con malas intenciones. A los que matan animales sin necesidad. A quienes dañan la naturaleza. Ella no es solo un castigo. Es una guardiana, una vengadora, una advertencia viva de que la selva se respeta. Porque si no lo haces, ella vendrá por ti. Número 4. El Moán. Espíritu del río que seduce y castiga. El Moán es una figura legendaria que forma parte del folclore de regiones como Tolima, Huila, Santander, Caldas y otras zonas ribereñas de Colombia, especialmente cerca del río Magdalena. Tiene muchos nombres: Moán, Poirá, Moana, pero todo lo describen de manera similar. Un hombre de gran tamaño, con cuerpo cubierto de pelo, uñas largas y retorcidas como garras, y ojos brillantes que reflejan la luz como los de un animal salvaje. Se dice que vive en cuevas ocultas bajo las corrientes de los ríos y que domina la magia ancestral. Algunos lo consideran un espíritu protector de la naturaleza. Otros lo temen como a un demonio del agua. Cuentan que el Moán fue alguna vez un gran chamán indígena, sabio y poderoso. Dominaba las plantas, hablaba con los animales, conocía los secretos del agua y del fuego. Pero su orgullo fue su caída. Quiso volverse inmortal, retando a los dioses. Como castigo, fue condenado a vivir para siempre en los ríos, entre la oscuridad y la soledad, alejado del mundo humano que alguna vez amó y protegió. Desde entonces, su espíritu habita en las aguas, cuidando sus dominios, enamorado de la luna y de las mujeres hermosas. Una de las leyendas más populares cuenta que el Moán tiene una obsesión con las mujeres jóvenes de cabello largo. Cuando alguna se acerca al río a lavar ropa, a bañarse o simplemente a pasear por la orilla, él las observa desde las sombras, desde lo profundo. Dicen que pueden cantar con la mirada, que su silbido es hipnótico y que, si logra atraparte, te lleva a sus cuevas bajo el río, donde el tiempo se detiene y nadie puede encontrarte jamás. Hay mujeres que desaparecieron sin dejar rastro. Las madres dicen que fue el Moán. Algunas versiones dicen que las convierte en sus esposas, que las mantiene jóvenes con su magia, pero que están condenadas a nunca más volver al mundo de los vivos. También se cuenta que el Moán odia a los pescadores que sacan más de lo que necesitan o que dañan el río con basura, químicos o redes ilegales. A esos hombres les enreda las atarrayas, les desaparece los anzuelos y, en ocasiones, les voltea las canoas con un solo rugido desde las profundidades. En varias comunidades ribereñas, los pescadores aún le hacen ofrendas, le lanzan tabaco al agua, le dejan aguardiente en la orilla, e incluso entonan cantos para pedir permiso antes de lanzar la red. Un viejo pescador del Huila contaba que una noche, mientras pescaba solo, vio salir del agua una figura alta, peluda, de ojos rojos y pelo largo hasta los pies. No hablaba, solo lo miraba. El hombre arrojó su atarraya al suelo, se quitó el sombrero y le ofreció su machete en señal de respeto.
El Moán desapareció en un remolino, pero desde entonces, nunca volvió a pescar solo. Pero... ¿por qué el Moán hace eso? El Moán no es un monstruo, ni un asesino sin sentido. Es un símbolo del equilibrio natural, un espíritu que recuerda a los humanos que no pueden adueñarse de lo que no entienden. Es el guardián del río, el juez silencioso de quienes abusan de sus dones. Algunas versiones más modernas lo representan como un ser que castiga a los maltratadores, a los infieles, a los que hieren a mujeres o animales. En este sentido, se ha transformado en una figura de justicia ancestral. Pero para los supersticiosos, sigue siendo el ser que acecha desde las aguas. Número 5. La Madre Monte. El espíritu feroz que protege la selva colombiana. La Madre Monte es uno de los personajes más poderosos y temidos del folclore colombiano, especialmente en las regiones montañosas y selváticas del país, como Antioquia, Tolima, Huila y los llanos orientales. Representa a la madre naturaleza en su forma más pura, más feroz y más sagrada. Se la describe como una mujer de gran estatura, vestida con hojas, musgo y ramas. Su rostro casi nunca se ve, cubierto por un sombrero hecho de maleza o por la niebla que la rodea. Sus ojos brillan como luciérnagas en la oscuridad, y su voz puede escucharse con el viento o con el rugido de un río crecido. La Madre Monte no necesita armas ni gritos. Ella domina los elementos. Puede desatar lluvias torrenciales, provocar deslizamientos, cerrar caminos con maleza espesa o desviar ríos enteros para proteger la selva. Los campesinos dicen que si vas al bosque con respeto, no te pasará nada. Pero si eres un abusador, si cazas animales sin razón, si contaminas el agua, si tumbas árboles por codicia, ella te hará pagar. Cuenta don Ernesto, un viejo campesino de una vereda del Huila, que un día llegó un hacendado forastero con intención de expandir su finca. Contrató hombres para arrasar una montaña entera y desviar una quebrada que cruzaba sus tierras. La montaña no tiene dueña, decía burlándose de los ancianos que le advertían sobre la Madre Monte. Los hombres comenzaron a trabajar. Pero pronto comenzaron los problemas. Las herramientas desaparecían. Los caminos amanecían bloqueados con ramas y piedras. Las vacas se desorientaban y no querían acercarse al río. Luego vinieron las tormentas, lluvias intensas que solo caían sobre ese predio, dejando seco todo a su alrededor. Una noche, el hacendado se quedó solo en la finca. Lo encontraron al día siguiente, empapado, temblando, con los ojos en blanco. Murmuraba cosas sin sentido, los ojos en la niebla, ella me habló. Nunca más volvió. La montaña quedó intacta. Pero... ¿por qué castiga la Madre Monte? La Madre Monte castiga a los ambiciosos, a los violentos, a los desleales. Muchos cuentan que también se aparece a los hombres infieles, los hace perderse entre la maleza durante días, confundiéndoles los caminos y dejándolos vagar hasta que aprenden la lección. Otros afirman que protege a los animales heridos, que ayuda a los árboles a sanar sus cortes y que llora cuando muere un río. No es una figura malvada. Es la ley natural encarnada. Su misión es proteger la tierra. Número 6. El hojarasquín del monte. El espíritu travieso que ríe entre los árboles. El hojarasquín del monte es una figura popular del folclore colombiano, especialmente en las regiones del Tolima, Huila, Caldas y otras zonas boscosas del interior del país. Su nombre viene de la palabra hojarasca, es decir, las hojas secas que cubren el suelo del bosque. Y eso tiene sentido, porque su risa se escucha cuando cruje la hojarasca, justo antes de que algo raro pase. Se dice que es un duende o espíritu del bosque. Es pequeño, de orejas puntiagudas, ágil como un mono, con cuerpo cubierto de hojas y ramas. Sus ojos brillan como carbones encendidos, y siempre está sonriendo con picardía. Puede aparecer de pronto, o puede esconderse a plena vista. Don Liborio, un leñador de Ibagué, contaba que una vez fue al monte a cortar unos árboles para hacer leña. No pidió permiso, no hizo oración alguna, y se burló de quienes creían en duendes. Al tercer golpe de su hacha, escuchó una risa. Pensó que era un niño escondido,
pero estaba solo. Siguió cortando y la risa se hizo más fuerte. Cuando quiso salir del bosque, el camino había desaparecido. Anduvo horas hasta que anocheció. Aterrorizado, se recostó sobre unas raíces. Despertó al amanecer en la puerta de su casa, con hojas en el sombrero, los zapatos mojados y la camisa rota. Nadie sabe cómo llegó. Desde ese día, don Liborio nunca volvió al monte sin dejarle tabaco al hojarasquín. Pero... ¿por qué el hojarasquín hace eso? A diferencia de otras figuras del folclore que son temidas por su crueldad, el hojarasquín es visto como una mezcla entre protector de la selva y travieso burlón. Su personalidad depende de cómo lo trates tú. Si eres respetuoso con el bosque, no te hará daño. Pero si cazas por deporte, dañas plantas o burlas a la naturaleza, entonces, prepárate. Sus castigos no siempre son violentos. A veces simplemente te hace perder el camino, hace que te desorientes o te deje dando vueltas durante horas en el mismo sitio. Otras veces, te cambia de lugar mientras duermes en el bosque, y despiertas a kilómetros sin saber cómo llegaste allí. Y así termina otra historia del mágico y misterioso folclore colombiano. Si te gustó esta leyenda, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Déjame en los comentarios qué leyenda te gustaría escuchar en el próximo video, o si en tu región cuentan una versión diferente de esta. Aquí todos los mitos tienen su espacio. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídate cuando caiga la noche, porque nunca sabes que te puede estar observando desde la oscuridad. Nos vemos en el próximo video. Si los espíritus nos lo permiten. Hasta pronto.